Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero hablar de una saga llamada Metal Max. Esta saga yo la descubrí porque yo soy un gran jugador de JRPGs, pero hay un momento que cuando juegas muchos juegos del mismo palo, por decirlo de alguna forma, es un momento que te quemas. Y entonces un día me puse a buscar en un catálogo de una página un poco oscura, para decirlo de alguna forma. Me puse a buscar entonces en ese catálogo viendo fotos y fotos y juegos raros. Me metí en la pestaña de las traducciones para fans y vi una portada que me llamó mucho la atención. Tenía un tanque de guerra rojo, tenía un diente de sable por detrás, una muchacha estilo anime en una moto. Y ya digo, me llamó la atención y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a esto, a ver qué carajo, ¿no? A ver qué es esto. Y entonces resulta ser que era esta saga, Metal Max. Ya digo, me llamó la atención, empecé a jugarlo y vi que era algo totalmente diferente, totalmente extraño para mí. Algo muy diferente a lo que yo había jugado hasta ese momento. Imagínense ustedes, acostumbrados a jugar juegos de la saga Final Fantasy, especialmente los más clásicos, ¿no? Final Fantasy 1, 2, bueno, más o menos hasta el 5, que todos son juegos de mucha fantasía. Entonces encontrarme con una saga como esta, que son juegos más bien de ciencia ficción, rollo post-apocalíptico, fue algo que me dejó un poco loco, ¿no? Entonces, como estoy seguro que la mayoría de las personas que vean este vídeo no van a conocer esta saga, vamos a hacer un team de historia primeramente. La saga fue creada por Hiroshi Miyaoka, un ex desarrollador de la saga Dragon Quest. Él trabajó con Yuji Horii hasta el Dragon Quest 3, si no me equivoco. Y por algunas diferencias creativas con Horii decidió salir de la compañía en la que estaba y crear su propio estudio que se llamó Createch en 1991 y crear la saga Metal Max para el Famicom. Entonces vamos a hablar un poco de las características de esta saga, las cositas que la hacen especial. Vamos a empezar con la historia. La historia en estos juegos no es especialmente importante, más allá de su ambientación. La ambientación es lo mejor que tiene para mí la saga en este tipo de cuestiones. Es una ambientación post-apocalíptica. La historia de los juegos trata de un futuro post-apocalíptico en el que un superordenador llamado Noah destruyó o prácticamente casi aniquiló a toda la humanidad. Y los juegos transcurren varios años después de este evento cataclísmico. Como ya decía, la historia no es lo más importante. Suele ser una historia interesante, pero no es la parte principal, para decirlo de alguna forma. No es lo que más peso tienen los juegos, es más bien el gameplay. Entonces la historia casi siempre sigue a un cazador. En algunos juegos puedes elegir el género, que tiene que ir superando diferentes tipos de misiones, descubriendo ciudades, etcétera, etcétera, para eventualmente llegar al jefe final, el malo malísimo, y derrotarlo, básicamente. Ya digo, todos tienen una historia diferente, en algunas más interesantes que otras, pero no es la parte más importante según mi opinión de estos juegos. Entonces ahora vamos a pasar a los gráficos. Los gráficos son muy variados porque también es una saga que tiene muchos años de historia y ha tenido mucha evolución a lo largo de los años. Los gráficos, empezando por el primer juego, son de 8 bits. Era un juego de la Nintendo, la primera Nintendo. Son bastante bonitos, hay que decirlo, para hacer gráficos muy simples de 8 bits. Son unos gráficos bonitos, bastante coloridos. Siguiendo ya para Super Nintendo, tenemos gráficos ya 2D igual, pero ya son con estilo de 16 bits. Ya son gráficos un poco más detallados. Pasando al tercer juego de la saga y el remake del segundo juego. Ya aquí tenemos gráficos que son 2D pixelar para los personajes, los NPC y los personajes de tu equipo y eso. Pero aquí eligieron utilizar fondos 3D, que ya es otra historia. Ya viene siendo, si pudiéramos compararlo con algo moderno, sería siendo algo más como el HD 2D que hace Square Enix. ¿Qué es eso? Fondos 3D y sprite para los personajes 2D. Siguiendo con el tema de los gráficos, tenemos la cuarta parte que ya presenta gráficos totalmente en 3D. Los modelos de los personajes son un estilo un poco más chibi, pero ya son gráficos totalmente 3D. Tanto los modelos de los personajes como los escenarios son totalmente en 3D. Son gráficos bonitos, considerando que el juego salió en la 3DS, que no es una consola especialmente potente. Entonces, siguiendo para los juegos más modernos de la saga, no los mejores, pero sí los más modernos,
Tenemos a la saga Xeno, que ya presenta gráficos 3D con los personajes, los modelos de personajes tienen unas proporciones más realistas, los modelos de los tanques igual ya son un poquito más realistas, un poco más grandes, por así decirlo, y son bastante, sin llegar a ser punteros ni mucho menos, parecen realmente juegos de gráficos de juegos de Play 3, cuando el juego salió para Play 4 y PC Vita, pero ya son gráficos un poco más decentes. Ahora toca hablar del punto fuerte de la saga, porque como ya he dicho, la historia no es uno de estos puntos fuertes. Las historias están bien, la ambientación es muy interesante, pero nada de eso es el punto fuerte de la saga. El punto fuerte de esta saga es el gameplay. Entonces, vamos a empezar a hablar del mundo. Metal Max es una saga que incluso desde su primer juego presenta un mundo abierto no lineal. Desde el primer momento que te sueltan, puedes ir para donde quieras, avanzar como quieras. La única restricción real que tienes para donde quieras coger es el nivel de los enemigos y tu propio nivel y el equipo que tengas, que por supuesto cuando empiezas el juego, si avanzas demasiado, lo más probable es que te maten. Lo más probable es que pierdas la partida porque no vas a tener un equipo ni personajes lo suficientemente fuerte para avanzar. Pero quitando esa limitación, puedes coger para donde tú quieras. El sistema de misiones es también no lineal, al menos en el 3 y el remake del 2, que son los juegos que más he jugado de la saga. Tienes un sistema de misiones que vas adquiriendo, desbloqueando a medida que vas hablando con los diferentes NPC. Te van dando las misiones. Además, cada vez que llegas a una nueva ciudad, encuentras nuevos NPCs. Se van desbloqueando misiones también de esa forma. Así es como vas avanzando también en la historia. Y bueno, y las dungeons también. Vas avanzando también en la historia a medida que vas completando las diferentes dungeons del juego. Pero el sistema de misiones, como ya digo, lo eliges desde un menú. Ahí tienes todos tus detalles para ver todas tus misiones, vas completando las misiones en el orden que quieras y ya vas adquiriéndolas a medida que vas hablando con los diferentes NPC y vas avanzando en el juego. El sistema de combate también es algo un poco peculiar, porque en la mayoría de los juegos, al menos en el 2 y en el 3, es un sistema de combate por turnos. Clásico, empiezas atacando tú, terminas tu turno, viene el enemigo, ataca a tu enemigo, pero a la misma vez también te dan la opción de acelerarlo un poco y convertirlo en algo más parecido al sistema de ATB de Square Enix, en el que tienes la barra, se va llenando y cuando llega al final de la barra es que tú puedes atacar. Es algo así, pero más bien aquí no ves la barra y simplemente tú ejecutas tus comandos de ataque y mientras vas ejecutando tus comandos de ataque, el enemigo te va atacando. Ya digo, no, es muy parecido a la TV de Square Enix. El juego presenta también un sistema de clases, diría que bastante sencillo. Es muy en estilo lo que sería Dragon Quest 3. Es más o menos por ahí por donde van los tiros. Pero es un sistema de clases que también cumple. Para ejemplificar un poco, vamos a hablar de las clases que hay. Entonces aquí tenemos a Hunter, tenemos a los mecánicos, que son los especialistas en reparación de los vehículos. Y Hunter viene siendo más bien un personaje muy versátil, que tiene muy buenas habilidades tanto para los vehículos como para habilidades más bien generales. Entonces el mecánico es el especialista en reparar los vehículos. Tenemos al soldado, que es el especialista en armas de fuego. Tiene muy buenas habilidades para las armas de fuego. Tenemos a la enfermera, que como ya se imaginarán es la que cura el equipo, las healers de toda la vida. Siguiendo tenemos al luchador, wrestler, que es el especialista en armas cuerpo a cuerpo o simplemente luchar con los puños, vaya, con las partes del cuerpo puño, con los pies. Es el típico bruto de toda la vida. Es una muy buena clase, eso sí, una clase muy física. Y tenemos al artista, que realmente no he jugado nunca con el artista. Ni sé decir sinceramente qué es lo que hace. Las clases, además, cabe hablar que, como ya había diciendo hace poquito, tienes tu main class, que es tu clase principal, que es la que vas a elegir para tu protagonista y para los miembros de tu equipo. Pero también tienes la subclass, es decir, la subclase, que es como más bien para complementar la clase principal. Para decirlo de alguna forma, por ejemplo, tenemos al Hunter, que es una clase que es muy buena en todo. Que este Hunter también tenga la subclase de enfermera, que sería para si la enfermera está muerta, que es muy normal que pase. A lo mejor si tienes una enfermera con la main class, pero ella se murió, tienes a Hunter que te puede salvar el culo en cierto momento determinado con con la subclase de enfermera. Entonces, todos tus personajes, tanto tu principal como
como el resto de tu equipo, puedes tener la clase principal con la subclase. Ya digo, es muy útil. Este sistema de clases es sencillito, es muy a lo Dragon Quest 3, pero es bastante bueno, bastante interesante. Además que todas las clases estas, a medida que van ganando experiencia y van subiendo de nivel, tanto el personaje como la clase va subiendo de nivel, va aprendiendo diferentes habilidades que, bueno, son las que usas en los combates. Y también en el Overworld, también puedes usar diferentes habilidades que vas aprendiendo con estas clases. Por ejemplo, Hunter tiene una habilidad muy buena, que es la habilidad de ver qué enemigos están alrededor tuyo y puedes ver qué enemigos son, los nombres, el nivel que tienen, qué tan peligrosos pueden ser para ti. Entonces, el sistema de clase, como digo, es sencillito, nada del otro mundo, pero efectivo. Y también mencionar que además de tu equipo, con sus clases, también tienes un perro. Este perro es un perro que además tiene sus propias habilidades y puedes personalizar, ponerle metralletas. Es el único juego que tienes un perro con unos cañones y unas metralletas en la espalda. Otra de las cosas que hacen que esta saga sea muy especial es que tiene un sistema de bounties, para decirlo de alguna forma. Es decir, como ya he dicho anteriormente, en estos juegos la mayoría eres un hunter y los hunters pues hacen lo que su nombre indica, cazar. Y entonces para cazar que tienes, además de los diferentes tipos de monstruos que hay en el juego, tienes las bounty, las recompensas, los carteles de se busca, que vienen siendo lo que en cualquier otro juego RPG de toda la vida serían los bosses opcionales, pero aquí se llaman así bounties, que son recompensas, los carteles de se busca, los carteles de wanted. Entonces tú vas por las diferentes ciudades del juego, vas viendo los carteles de se busca y eso se va registrando en tu diario. Y después, más adelante, eh, también puedes preguntarle no sé si llamarlo Game Master, bueno, es el viejito que está ahí en la recepción del gremio. Le puedes pedir pistas de, no, mira, este jefe necesitas hacer tal cosa, o ronda por esta zona del mapa y para matarlo necesitas hacer tal cosa, o no, fue visto por última vez en no sé dónde y es muy rápido, no lo vas a poder coger a no ser que tengas un propulsor especial en el tanque, cosas así. Esos viejitos te dan información muy importante de estos jefes, que como ya digo, son jefes opcionales, no tienes que matarlos necesariamente. Algunos de estas bounties sí son el jefe principal del juego, o los jefes principales del juego, pero la inmensa mayoría son jefes totalmente opcionales que los puedes matar si tú quieres, si no quieres no los matas. Y la parte buena, que por supuesto, además de la experiencia que te dan cuando los matas, es la plata, el money, el dinero. Algo muy importante en este juego, ya que este juego, la experiencia sí es importante porque va subiendo de nivel y eso, pero solo tus humanos, es decir, tus humanos y tu perro. Tu party de toda la vida, tu party de humanos y perro, y perro. El perro es muy importante. Son los que van subiendo de nivel con la experiencia. Entonces, ¿por qué el dinero es importante? Porque además de comprarles tu equipo a tu party, que ahora hablaré de eso, que es bastante variado, le compras los diferentes equipos a los tanques, a los vehículos. Este juego, uno de los puntos más diferenciadores o uno de los puntos más importantes que tiene esta saga es que puedes combatir a pie, pero combatir montado en los vehículos, los tanques. Hay más vehículos, hay motos, hay algún tipo de esto de buggies del desierto. Están bien, están cool, pero no. Aquí el punto fuerte y lo que le gusta a todo el mundo de este juego son los tanques de guerra, para ser más específico. Sí, el dinero, como iba diciendo, es muy importante porque gracias al dinero lo que subgradea es los tanques en este juego o en esta saga, para decirlo de alguna forma. Generalmente suelen ser alrededor de 12 slots de vehículos y más o menos casi siempre la mitad de ellos son tanques de guerra diferentes. Todos tienen varias partes que vamos a hablar un poco de ello. Los tanques se dividen en el chasis, que es la carrocería, la parte de afuera, la parte que se ve, que es modificable. Todas las piezas en este juego se modifican. Entonces, los chasis, tenemos la CPU, que es la computadora, porque se supone que todos estos tanques tienen una tecnología muy avanzada y todos son Smart Tank, tanques inteligentes. Entonces, tienen una CPU. Además de esto, los tanques también tienen un motor, porque bueno, si no hay cómo moverse. Que el motor es importantísimo, es una de las piezas más importantes del tanque, porque es la pieza que te da el peso
que puedes llevar en el tanque. Que eso es importante porque todas las demás piezas del tanque pesan algo. Y el motor es el que te da el peso máximo. Si tienes un motor malo, no vas a poder montar las piezas que tú quieres. Entonces necesitas un buen motor. Y con algunas modificaciones que puedes hacer con diferentes NPC, puedes agregarles un segundo motor para tener más peso en el tanque, para meterle más armas todavía. Que ahora voy a hablar de eso. Entonces ya tenemos el chasis, tenemos el CPU, tenemos los motores, o el motor si no le pones más ninguno. Y después tenemos los slots, es decir, los huecos para las armas, que ahí es cuando se pone buena la cosa. Estos slots tú los vas a ir modificando a medida que vas avanzando en el juego y vas modificando el chasis. Por ejemplo, en el juego, en el segundo y en el tercero, te van dando a elegir cuando tú vas llegando a los mecánicos, cómo quieres ir armando el chasis, cómo quieres ir modificándolo. Y hay slots que se ponen, que son fijos, que te ponen armas que son fijas o algunos que son variables en el que tú puedes ir eligiendo las armas que tú quieres montarle. Normalmente deben tener alrededor de unos 5 o 6 slots para las armas. Ya digo, algunas son fijas por el chasis que eliges, pero lo más recomendable es tener los slots que son variables para ir mejorándolos a medida que vas avanzando en el juego. Como ya he dicho, ahí puedes tener todas las locuras que tú quieras, empezando por las ametralladoras, que son las que suelen tener munición infinita y con las que arrear a la mayoría de los monstruos normalitos del juego. Después siguiendo por el cañón del tanque de toda la vida, el cañón largo. El cañón de toda la vida, que con ese haces bastante daño, pero suele disparar solamente una sola vez y suele ser a un solo enemigo. Entonces, no es duro, pega, hace daño, pero no es la mejor parte del tanque. La mejor parte del tanque son los otros slots en los que puedes poner las mejores armas, que son los cohetes, los misiles. Y ahí hay mucha variedad. Ahí puedes elegir misiles que ataquen a un solo enemigo, misiles que ataquen en un círculo, porque esa es otra de las cosas divertidas de estos juegos, que las armas no suelen atacar a un solo enemigo, ni a uno ni a dos, suelen ser, hay ataques de un solo enemigo, ataques en círculo, ataques en línea recta, ataques en cono, ataques a todos los enemigos de la pantalla, porque hay veces que en estos juegos tienes 10, 15 enemigos en pantalla. Entonces, como iba diciendo que me salgo del tema, los cohetes suelen tener este tipo de propiedad que suelen ser atacan muy duro, tienen un daño muy alto y suelen ser los que mayor rango tienen de ataque para abarcar la mayor cantidad de enemigos que hay. Además de que aquí en este juego, como ya digo, es muy personalizable todo. Y hay mucha variedad también de tipos de daño. No solo está el tipo de daño físico, también hay daño de fuego, daño de hielo, daño sonoro, daño tóxico. Hay muchos efectos de estado también. Para resumir un poco, los vehículos, los tanques en estos juegos son una locura y son extremadamente personalizables. Ya digo, todas las piezas que mencioné se pueden personalizar. El chasis se puede personalizar para aumentar los slots, para aumentar la defensa que da esa pieza. La CPU también se puede personalizar, que es la que te da la precisión. También da diferentes habilidades únicas para los vehículos. Los motores se pueden personalizar para poder cargar más cosas. Las armas se pueden personalizar para que hagan más daño, tengan más rango, tengan más munición, tengan menos munición. Como digo, la personalización y los vehículos en este juego es la parte más importante. Es una absoluta locura. Y es lo que más vas a hacer en todo el juego realmente, que es luchar en los vehículos. Porque también puedes luchar mucho a pie. Incluso hay dungeons que no puedes entrar con los vehículos. Hay algunas en las que puedes entrar con los vehículos, pero hay partes de la dungeon que tienes que hacer a pie. Esto está muy bien pensado, muy bien diseñado. Entonces los vehículos van a ser lo más importante, lo que más dinero te consuma y más tiempo también te consuma de juego. Te puedes meter horas personalizando tus vehículos. Ahora quiero hablar de uno de los puntos malos que tiene esta saga. Como ya digo, la saga es muy buena, es muy maravillosa. Tiene algún que otro juego que no es tan bueno, pero además de esto, tiene un gran pero. El gran pero de esta saga, que es la traducción. ¿Cuál es el problema de Metal Max? Es una saga muy de nicho, extremadamente de nicho,
que nunca tuvo unas ventas muy buenas que la acompañaran. Siempre tuvo unas ventas más bien discreticas, tirando para mediocre. Entonces, la mayoría de estos juegos nunca salió a Japón. Entonces, si no recuerdo mal, solo los Xeno, que son de los más modernos, salieron de Japón. Y el Metal Saga de Play 2, que como ya ven son dos juegos muy espaciados en el tiempo además. Y se dejaron además, para peor, se dejaron los mejores juegos de la saga en Japón, que son el remake del 2, el 3, el original, su remake de Super, que también está muy interesante, el 4 de 3DS, que no lo he podido jugar mucho, pero lo poco que he podido jugar es muy bueno también. Entonces, como ya digo, la traducción es el gran problema, la localización es el gran problema de esta saga, porque se dejan los mejores juegos en Japón, los que salen de Japón lamentablemente no son los mejores, da una mala impresión aquí en Occidente, cuando realmente la saga tiene mucho, mucho potencial y puede ser mucho mejor de lo que ellos enseñaron aquí en Occidente. Entonces, la parte mala, la inmensa mayoría de los juegos solamente están en Japón. La parte buena, hay traducciones hechas por fan. El 1 remake en español y en inglés. Tenemos el remake de 2 que está en inglés, el remake de 3 que está en inglés, y si no recuerdo mal, creo que ya. Porque los otros que sí localizaron aquí en Occidente están bien, están en inglés y eso. Resumiendo, la mayoría están en Japón, y los que están aquí en Occidente están en inglés, especialmente los hechos traducidos por fan, que de estos solamente el remake del 1 es el que está en español. Así que para jugarlos hay que saber inglés o jugar solamente el remake del 1. Con esto creo que he hablado suficiente de la saga. Me parece que he dicho todo lo bueno que tiene esta, que es muchísimo. No todos los juegos son muy buenos. Lamentablemente hay algunos que están un poco más reguleros, pero los que son buenos son muy, muy buenos. Que me parece una saga muy especial, muy auténtica, muy única, que ojalá que más JRPG siguieran los mismos ejemplos, hicieran algo parecido y no se quedaran tanto en lo que es ambientación de fantasía medieval, que ya como que llega un momento que cansa un poco. Y es una saga que es muy especial para mí. Me sacó en un momento de mi vida en el que estaba extremadamente aburrido de los JRPG. Me sacó de ese estancamiento, de ese aburrimiento, al ser algo tan diferente tanto en ambientación como en gameplay. Ser algo tan especial me sacó de ese aburrimiento que tenía, que ya estaba un poco quemado de los RPG por turnos, los RPG de acción, en general, los JRPG en general ya estaba un poco quemado. Y me puse a buscar, como ya dije al principio, me puse a buscar juegos que fueran un poco diferentes, a ver si encontraba algo interesante, alguna joyita oculta. Y encontré esta saga que no me decepcionó para nada. Entonces, así ya creo que voy a ir cerrando el video. Es mi segundo video que hago en el canal. Lo hice de una forma un poco diferente al primero. Me parece que esta es una forma un poco más natural, un poco menos seria, un poco más desenfadada. Y nada, espero que les guste el video, chicos. Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.